Buenas noches tengan toda nuestra amada audiencia, sobre todo nuestra Iglesia Central Fuego de Avivamiento de aquí de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. También saludo a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, aquí por Facebook Live, y no solamente de Venezuela, sino en otros países. Hoy vamos a tener un tema, vamos a tener un tema bien importante, sobre todo para poder disuadir un poco las incógnitas que mucha gente tiene, que el por qué unos prosperan y otros sí prosperan. Hay personas que piensan de que Dios hace acepción de personas, y eso es incorrecto. Todo aquello que cumple la palabra de Dios, todo aquello que cumplen los principios, lo que está establecido en los estatutos, en los mandamientos, en los preceptos, todo aquel que está a la par de lo que dice la palabra de Dios lo va a bendecir. Así que esto es importante entenderlo para no entrar en un doble pensamiento o en divagar si lo hago o no lo hago. Hoy el tema es por qué muchos no prosperan. Eso es bueno que el pueblo de Dios pueda entenderlo, y sobre todo que esté capacitado y esté formado en cuanto a estos principios de prosperidad. ¿Por qué muchos no prosperan? Y Dios le habla en el libro, en el libro de Malaquías. Dios le habla en el libro de Malaquías. En los 3 capítulos, Dios hace 7 exhortaciones. Hace 7 exhortaciones por las cuales ellos estaban en una situación de escasez, estaban en una situación de pobreza, estaban en una situación de sequía. Y Dios tuvo que exhortarlo. La palabra exhortación significa acción de incitar. Acción de incitar, perdón. Acción de incitar a una persona o hacer o actuar de cierta manera mediante razones. Repito, acción de incitar a una persona a hacer o actuar de cierta manera mediante razones. También la palabra exhortación viene de la palabra griega paraklesis, la misma palabra que se utiliza para consolador. También se utiliza para exhortación. Así que es la palabra griega paraklesis, que significa un llamado al lado de alguien. Un llamado al lado de alguien. También lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, instar, alentar, sobre todo alentar, dar gozo y consolar. Eso es lo que significa la palabra exhortación. Y me gusta mucho el significado de la palabra griega, que significa paraklesis, un llamado al lado de alguien. O sea que Dios en esta noche te va a llamar para que estés a su lado. ¿Con qué intención? Para que puedas aprender, para que puedas obedecer, para que puedas ser obediente a lo que Él ha establecido en la palabra. Así que eso es lo que significa la palabra exhortación. La palabra prosperar, porque no muchos no prosperan. La palabra prosperar significa del hebreo salat, que significa empujar hacia adelante, donde la gente pondrá su mayor esfuerzo en todo lo que hace. No es una persona mediocre, no es una persona descuidada, no es una persona flojo, no es una persona que carece de iniciativa, es una persona que hace esfuerzo, sobre todo en todo lo que hace. Eso es una persona así es una persona que prospera. Entonces, pero no todos prosperan. Usted dirá, podrá tener estas cualidades, pero nosotros sabemos que si no tiene el apoyo, no tiene la fuerza
no tiene la fe que Dios le da, es imposible poder conseguir lo que se proponga. Acuérdense que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada podéis hacer. Es más, dice la Escritura que si nosotros nos procuramos hacer algo y lo hacemos sin fe, eso es pecado. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros actos que nosotros hacemos, tienen que tener el ingrediente de fe, porque eso es creyendo a la palabra, creyendo a las promesas y sobre todo creyendo de que Dios está con nosotros, que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Entonces, ¿por qué muchos no prosperan? Ese es el tema de hoy. Y en Malaquías, Dios le hace al pueblo 7 exhortaciones. 7. Claro, ya Dios había hablado con el pueblo después del exilio. Después del exilio, Dios utilizó no solamente a Malaquías, también utilizó a Ageos y a Zacarías. Acuérdense que Ageos, Zacarías y Malaquías son profetas post-exilio. Y en Ageo, Dios le vuelve a exhortar, donde le dice, buscáis mucho y halláis poco, los cielos se detuvieron, la tierra detuvo su fruto, o sea que el cielo se puso de bronce y la tierra se puso de hierro, no había fruto, no había bendición. Dice él, sembráis mucho y recogéis poco, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que estos 3 profetas del post-exilio, o sea, después de la cautividad. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo 70 años en cautiverio. Y Dios utilizó a estos 3 profetas porque se habían olvidado de los principios. Se habían olvidado de lo que Dios había establecido en la palabra. Así que Dios no solamente le habló por Zacarías, Dios no solamente le habló por Ageo, sino por Malaquías. La gente no estaba prosperando, la gente estaba en pobreza, había escasez, había sequías, y Dios le hace una serie de exhortaciones del por qué estaban pobres. Del por qué estaban pobres. Hay gente hoy en día piensan de que a través de la crisis, a través de las circunstancias, nos podemos olvidar de lo que está establecido en la palabra, nos podemos olvidar de nuestras obligaciones en cuanto a hijo y en cuanto a pertenecer al reino de Dios. Piensa de que nos podemos olvidar, o sea, que podemos dejar a Dios a un lado y que se espere Dios, porque nosotros vamos a hacer nuestras propias cosas, o sea, actuar de una manera independiente a Dios. Y la Biblia enseña que todo aquel que anda de una manera independiente, eso se constituye en rebeldía, eso se constituye en rebelión. Estamos para acatar, estamos para obedecer lo que está establecido. Y es por eso de que Malaquías exhorta al pueblo. 7 exhortaciones de parte de Dios. Número 1, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Mira, aquí hay 2 exhortaciones. No había honra y no había temor. Dios le dice, ¿cómo quieres que yo te honre si tú no me honras a mí? ¿Cómo quieres que yo te honre si tú no me honras a mí? Si nos vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ese mismo versículo en Dios habla hoy, dice: honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios lo que busca es que lo honren. Pero hay gente, este pueblo, en ese instante, había sequía, había pobreza, había crisis,
habían dejado de honrar a Dios. ¿Qué significa la palabra honra? La palabra honra significa tenerle una gran estima, significa considerar a alguien, significa tenerle gran valor a alguien. Eso es lo que significa honra, tener peso. Viene de la palabra kabod, de la palabra hebreo kabod. Tener una gran estima, considerar a alguien. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios? No había honra. Se habían olvidado de Dios. Cada quien haciendo lo suyo. Y nosotros sabemos que los dos ingredientes que mueven la mano de Dios, número uno, es nuestra fe. Pero número dos, es la honra que le tenemos a Dios. Esas son las dos cosas que mueven la mano de Dios. Nuestra fe y la honra. Yo honraré al que me honra. Por eso Dios le decía, ¿cómo quieren que yo les honre? ¿Cómo quieren de que yo los tenga en gran estima? ¿Cómo quieren que yo los tenga en gran valor? ¿Cómo quieren que yo los tengan en consideración si ustedes no me honran a mí? ¿Se dan cuenta de que esta gente tenían cables pelados? Por eso había pobreza, por eso había sequía, por eso había crisis. Sembraban y recogían poco, como le decía Ageo. Ni se podían calentar. El jornal caía en saco roto. Ahora, luego Dios le dice, ¿cómo quieren que yo te honre si tú no tienes temor de mí? ¿Dónde está mi temor? No solamente no lo honraba, sino de que no había temor en ellos. ¿Qué significa la palabra temor? Respeto, admiración, sumisión hacia Dios y su voluntad, aborrecer el mal. Eso es lo que significa temor. No había ni honra y no había temor. Es más, menospreciaban el nombre de Dios. El no tenerle temor, el no darle honra, eso significaba menospreciar el nombre de Dios. La palabra menospreciar significa tenerlo en poco. La palabra menospreciar es dar menor valor del que realmente se merece. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Por eso había sequía, por eso había pobreza, por eso había escasez. No es que Dios hace excepción de personas, no. Mire que en ese tiempo habían 3 profetas, Zacarías, Malaquías, Ageo, y los 3 profetas le hablan sobre la situación, exhortarlo. Claro, yo utilicé y yo tomé para esta noche el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías, desde el 1 al 3, hay 8 exhortaciones por las cuales el pueblo de Dios no prosperaba. No prosperaba. Nada le salía bien. Todo le salía mal. Ahora, ya sabemos, no había honra, no había temor, y lo que hacían era menospreciar el nombre de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿estás honrando a Dios? Yo pregunto, ¿hay temor a Dios? Ya sabemos lo que significa la palabra temor, aborrecer el mal. La gente piensa de que ellos pueden estar pecando. Hay gente que piensa que puede estar transgrediendo los principios de la Biblia y todavía Dios tiene que estar obligado para bendecirlo. Y Dios debe estar obligado para prosperar. Hay algunos que andan mal y quieren comprar a Dios con ofrenda, quieren comprar a Dios con diezmo. Eso no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está establecido en la palabra, así es. Por eso la palabra de Dios es inmutable. Por eso la palabra de Dios es infalible. No cambia. Produce lo que ella dice que va a producir. Pero hay gente que quiere comprar a Dios. No, pero Dios dice, no hay honra. No hay temor. Lo que hay es menosprecios a mi nombre. Por eso Dios cerró los cielos. Por eso la tierra no producía. Sí. Por eso el jornal caía en saco roto. 2 exhortaciones. La número 3. Malaquías capítulo 1, versículo 7. En donde dice,
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dios le estaba diciendo, ¿cómo quieres que yo te honre? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? ¿Cómo quieres que yo te prospere? Si cuando me das una ofrenda, lo que me das es pan inmundo. Si tú tratas de investigar lo que significa pan inmundo, te vas a dar cuenta que tiene una doble connotación. Primero, con nuestra vida. Los sacerdotes en ese tiempo estaban ofreciendo animales con toda clase de tara y defectos. Cojera, ceguera, enfermedad. Aparte, con sus viles actos de impureza y ausencia total de respeto y temor a Dios. No solamente pan inmundo era con relación a la ofrenda que se daba, sino también la persona quien daba la ofrenda. Había ese doble problema. Nosotros sabemos que la Biblia establece la diferencia que había entre animales puros y animales inmundos, que solamente podíamos ofrecer en sacrificio a animales puros. Pero los sacerdotes en ese tiempo no, estaban ofreciendo todo lo que querían. No. Ahora, si nosotros analizamos un poquito la ofrenda de Adán, acuérdense que la ofrenda de Abel, la ofrenda de Abel tenía 3 requisitos. Número 1, tenía un corazón correcto. ¿Por qué tenía un corazón correcto? Porque era lo mejor. Había excelencia. ¿Por qué había excelencia? Porque la preparó y la apartó. Tercero, era una ofrenda en fe. Esos eran los 3 requisitos que tenía la ofrenda de Abel. Por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque cumplía con esos requisitos. Corazón correcto, había excelencia y era una ofrenda en fe. ¿Por qué era una ofrenda en fe? Porque enviaba un mensaje profético a sus generaciones, que así como él estaba haciendo, sus generaciones iban a hacer. Por eso dice el libro de Hebreos que hasta hoy la ofrenda de Abel sigue hablando. Esos eran los requisitos. Pero los sacerdotes en ese tiempo estaban sacrificando cualquier tipo de animales con defectos. Ahora, ellos mismos también estaban haciéndolo de una manera indecorosa. Eso demostraba una profunda ausencia de respeto y veneración por su oficio y por su Dios. Porque sus corazones estaban manchados de inmundicia. Ahora entiende lo que significa pan inmundo. No solamente tiene que ver con la ofrenda, sino con uno mismo. Por eso segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es segunda de Timoteo 2:14. Y Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Se da cuenta? No solamente tiene que ver con la ofrenda, sino con uno mismo. Hay veces cuando damos una ofrenda que no debe ser o que no es, eso es pan inmundo. Y muchas veces nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios con inmundicia, no aprobado, eso es pan inmundo. Eso es pan inmundo. Tanto así que Dios dice, me tenéis la mesa despreciable. ¿Sabe lo que significa la palabra despreciable? Que no es digno de aprecio o estimación. Que no es importante. Mucha gente piensa que llevar una ofrenda o un pan inmundo al altar, Dios lo va a recibir. ¿Sí? Tratan el alfolí o donde se recoge o el altar, lo tratan de una manera despreciable.
Se da cuenta porque en ese momento el pueblo de Dios no prosperaba. Ahora se da cuenta porque no muchos no prosperan. Primero, porque no hay temor o no hay honra. No hay honra. Segundo, porque no hay temor. Tercero, que lo que ofrecen es pan inmundo. En cuanto a la ofrenda y en cuanto a uno mismo como ofrenda, como debe de presentarse. Esto es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque hay gente que no lo toma en cuenta. Hay gente de que no aprecia o no le dan un valor a lo que le están haciendo. Por eso Malaquías es un poco chusco en la escritura y toma el pelo como a los del pueblo de Israel. Le dice, ¿por qué no se lo van a entregar al rey? A ver si el rey se los va a recibir. Porque sabemos muy bien que cuando se presenta el rey, al rey hay que ofrecerle lo mejor, lo apartado, con un corazón correcto. Al rey no se le va a dar algo despreciable, sin ningún valor. Por eso Malaquías dice, entréguenselo a él para ver si se los va a recibir. No, pero hay gente que piensa que como no ven a Dios, Dios recibe todo. Dios recibe todo. Y Dios nos recibe tal y como estamos. No. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Romanos 12:1 completa todo. 3 exhortaciones. Y son 7. Hay gente que piensa que el altar es despreciable, que no es digno de aprecio, que no es digno de estimación, que no es importante. Exhortación número 4. Usted sabe que la palabra exhortación viene de la palabra griega paraklesi, un llamado al lado de alguien. Dios te está llamando. En esta noche, Dios te está llamando a que te pongas al lado de Él. Claro, estamos hablando de la palabra, pero sabes que la palabra y Dios es lo mismo. Dios te está llamando para que estés a su lado, para que entiendas lo que significa estar al lado de Dios y prosperar. Lo que significa alejarse de Dios y no prosperar. Repito, no había honra, no había temor y estaban dando pan inmundo. Ya te expliqué lo que significa pan inmundo. Ahora, número 4, Malaquías 1:9. Malaquías 1:9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Yo le estuviera preguntando, ¿vives orando que te bendiga? ¿Vives orando que te honre? Pero no me agradas con tu vida. No me agradas. ¿Qué dice Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así se agrada a Dios. Nos manda y nos exige que le agrademos en todo. Por eso que la cuarta exhortación que hace Malaquías de parte de Dios es, ¿cómo quiere que te bendiga? ¿Cómo quiere que te honre si tú no me agradas con tu vida? Primera de Timoteo 6, del 11 al 12. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que estaba en los versículos arriba. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Hay unas cosas que no habían que hacer. Te las dejo para que tú lo investigues. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Así se agrada a Dios.
Pero se dice, hay veces estas crisis, estas circunstancias, hace que la gente se aleje de Dios. Y comienzan a vivir de una manera independiente. Y tú sabes que en la Biblia todo aquel que trató de vivir de una manera independiente, hacer lo que él quería, eso lo trataba Dios como rebelión, como rebeldía. Y con la rebeldía, y con la rebelión, no se trata. No se hace negocio. O se acomoda o se acomoda. O se pone a la par de la palabra o se pone a par de la palabra. La gente en ese momento, en ese tiempo, no agradaba. Dice la Biblia que todo el mundo se fue para sus casas, atesoradas, haciendo lo suyo, trabajando. Y el templo estaba descuidado. Las ofrendas estaban descuidadas. El trabajo en el templo estaba descuidado. Porque estaban viviendo de una manera independiente. ¿Sabe lo que significa agradar? La palabra agradar significa hacer que alguien sienta gusto o satisfacción. ¿Se acuerdan de la palabra que se escuchó cuando Jesús subió del Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó? Sí, dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado al cual tengo complacencia. Y la palabra agradar significa hacer que alguien sienta gusto o satisfacción. En estos días estuve viendo la película La Cabaña. Y la que hacía el papel de Dios decía: soy especialmente afecto a ti. ¿Sabes qué es bonito que Dios te diga eso a ti? Porque le agrada en todas las cosas que hace. Que Dios te diga: soy especialmente afecto a ti. Hay que agradarlo. En todo. Eso lo dice, vuelvo y repito, eso lo dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya es la cuarta exhortación. ¿Se da cuenta por qué la gente no prospera? ¿Por qué no viene bendición? ¿Por qué no avanzan? Primero, porque no honran. Segundo, porque no hay temor. Tercero, porque ofrecen pan inmundo. Cuarto, porque no viven una vida agradable a Dios. Exhortación número 5. Malaquías 1:10. Que dice así, de la siguiente manera: quien también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. ¿Sabes lo que le estaba diciendo de Dios? Tú quieres que te bendiga, tú quieres que te prospere, pero tú no tienes compromiso conmigo. Tú no sabes que hay gente en la iglesia que le gusta ir a la iglesia, pero no quiere comprometerse con la obra. Y quiere que Dios les bendiga. Y nosotros sabemos, a través de la historia de la Biblia, que todo aquel que cumplió propósito, que todo aquel que trabajó en beneficio de que la obra avanzara, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Obededón, no solamente él prosperó sus hijos, prosperó sus nietos. Por sacar una familia de la Biblia. Prosperó, hizo su trabajo. Era una persona dedicada al templo. No solamente Obededón, sino sus hijos y sus nietos. Cuando David se llevó el arca de que la casa de Obededón, que estuvo 3 meses, se la llevó para Jerusalén. ¿Y quién eran los que iban a cuidar el arca? Obededón y su familia. Su trabajo. Por eso Dios los bendijo. Por eso Dios los prosperó. Pero hay gente que no quiere compromiso.
No quiere compromiso. ¿Qué significa la palabra compromiso? La palabra compromiso significa obligación contraída. Se trata de un convenio, de una obligación contraída por medio de acuerdos, promesa o trato. Una obligación voluntaria. ¿Sí? Pero hay gente que en las iglesias, en el pueblo de Dios, no se quiere comprometer, no quiere compromiso. Quieren estar, como dicen por allí, mirando los toros desde la barrera. Van, llevan sus diezmos, sus ofrendas, pero cuando el pastor o los líderes dicen que hay que hacer algo, que hay que evangelizar, que hay que hacer un trabajo aquí, eso no se anotan. No quieren compromiso. Hay gente que no quiere compromiso. Por eso no prosperan. Por eso Dios no los bendice. Ahora, Josué 22:5. Dice así: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Oye, si tú desglosas este versículo 5 de Josué capítulo 22, habla de mandamiento, habla de muchas cosas aquí que tiene que hacer el creyente para servirle a Dios. Primera de Samuel 12:24 dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Compromiso, siquiera por agradecimiento, pues. Hay gente que ni por agradecimiento, o sea, que Dios le haya hecho un favor, que Dios lo haya bendecido. No se quieren comprometer. No quieren compromiso. No quieren compromiso. Ya van 5. ¿Por qué muchos no prosperan? No hay honra. No hay temor. Cuando ofrendan, lo que dan son pan inmundo. No viven una vida agradable a Dios. Y número 5, no hay compromiso. No. Exhortación número 6. ¿Sabe lo que significa la palabra exhortación? Viene la palabra griega paraklesis, el mismo para consolador. ¿Y sabe lo que significa la palabra paraklesis? Significa un llamado al lado de alguien. Es la idea, o se forma la idea, de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar. Eso es lo que está haciendo Dios en esta noche contigo. Eso es lo que se llama exhortación. Y Malaquías, solamente desde el capítulo 1 al capítulo 3 hay 7. Número 6. Malaquías 2:10. Dice de la siguiente manera: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? El Dios se presenta como Dios, pero también se presenta como Padre al pueblo. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? O sea, ya tú sabes lo que Dios estaba diciendo aquí. Quiere que te bendiga, quiere que te honre, quiere que te prospere, pero te porta de una manera desleal conmigo. Desleal que actúa sin lealtad. Es decir, sin respetar criterios de honor, nobleza y fidelidad. Esto es terrible. Son desleales. Son personas que no respetan criterios de honor, nobleza y fidelidad. Eso es lo que estaban haciendo este grupito
este pueblo, después de salir de la cautividad. Tuvieron 70 años en cautividad. Y Dios tuvo que utilizar a Ageo, a Zacarías, a Malaquía, que son los 3 profetas post exilio, para ordenar el pueblo. Y acuérdate que Esdras y Nehemías habían ido. Y Esdras había ido para explicarle, para sobre todo enseñarle. Porque cuando Esdras regresa a Jerusalén, se da cuenta que los sacerdotes se habían casado con mujeres paganas. Y Esdras tuvo que despedir tanto a las esposas paganas como a sus hijos. No se estaba realizando, había un desorden. Y comienza a ordenar los Esdras, pero luego vuelven de nuevo a olvidarse de Dios, a vivir con un espíritu de independencia, a darle la espalda de Dios, a despreciarlo, y Dios tiene que volverlo a exhortar. Eso es lo que se llama exhortación, traerlos a capítulo. Ahora, la exhortación número 6 tiene que ver de que eran desleales, ¿sí? Con todo y lo que hizo Dios con ellos. Y tú dirás, apóstol, pero es que vienen saliendo de un exilio 70 años. Pero es que Dios nunca los olvidó. Y estuvieron 70 años en el exilio por culpa de ellos mismos. Tuvieron 70 años de esclavitud por causa de ellos mismos. Pero en esos 70 años, Dios les dice, ella, van a estar en esclavitud, pero sigan construyendo casas, cásense, siembren. Yo los voy a seguir bendiciendo. Pero siguieron con la misma terquedad, con la misma actitud. Y Dios le estaba diciendo, quiere que te bendiga, quiere que te prospere, quiere que te honre, pero está siendo desleal. No está respetando ningún criterio de honor, de nobleza, ni de fidelidad. Por eso Dios lo llama a capítulo. ¿Sabes lo que significa la palabra lealtad? Es alguien que no te da la espalda ni con actitudes ni con pensamientos. La gente cumple lo que promete. Mire Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nosotros sabemos que Dios es fiel, es leal. Que aunque permanezcamos infiel, Él permanece fiel. ¿Sí? Que lo que promete, Él lo cumple. ¿Sí? Pero esta gente estaban desleales. No respetaban ningún criterio de honor, nobleza y fidelidad. No sé si Dios te estará hablando en esta noche. Porque hay gente que solamente desea una oportunidad para no cumplir preceptos, para no cumplir mandamientos, para no cumplir principios. ¿Sí? Apartan a Dios. Y es cuando uno tiene que buscar a Dios. Yo he dicho que este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, es que la gente regrese a Dios y vuelve a tomar los principios, vuelve a tomar lo que Dios le ha establecido. Se habían olvidado de Dios. Habían olvidado principios de familia, habían olvidado principios de matrimonio, habían olvidado principios de iglesia. Ese es el tiempo de recapacitar, de ordenar los pensamientos y volvernos a Dios. Con lo que está haciendo Dios en esta noche, te está regresando, te está volviendo de nuevo, para que tú vuelvas a tomar la rienda de tu vida. Pero la intención de Dios es bendecirte. Dios es un Dios de bendición. Dios lo que desea es bendecirte, porque la promesa que le dijo a Abraham me lo ha dicho a mí. ¿Sí? Dios me dijo a mí, te voy a bendecir para que bendigas. Bendecido para bendecir. Ahora, ni Dios te bendice, ni puedes bendecir a nadie. ¿Por qué? Porque estás actuando de una manera desleal. No estás honrando, no hay temor. Pan inmundo, no le agradas, no hay compromiso y para colmo, desleal. ¿Cómo Dios va a bendecir a una persona así? ¿Cómo Dios va a honrar a una persona así? Y la última exhortación
Está en Malaquías, capítulo 3, del 6 al 12. Este pasaje a mucha gente no le gusta porque es el pasaje de ofrenda y de diezmo. Dios le dice, quiere que te bendigas económicamente, pero no quieres ser fieles con tus finanzas. Os habéis apartado de mis leyes. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios le dice, ¿qué pasó? Quiere que te bendiga de una manera económica, pero te habéis olvidado de estos principios. Los principios de ofrenda, los principios de diezmo. Hay algunos que no creen. Yo digo que no es que crean. El problema es que no aceptan. El problema principal de todo esto es que no aceptan al hombre de Dios o al pastor, el que lo está dirigiendo, como un hombre de Dios. Allí está el problema. La cosa es que no creen el diezmo. La cosa es que no crees que el que te está dirigiendo, que el que está al frente de la iglesia es un hombre de Dios o es una mujer de Dios. Allí está el problema. Por eso no diezmas, por eso no ofrendas. Pero hay un mandato. Hay un mandato. No, que eso no, eso está en la ley. Mentira. El diezmo y la ofrenda no es de la ley. Acuérdate que Abraham dio diezmo y dio el 10%. Jacob también dio un voto y lo hizo y lo transformó en diezmo. Jacob. Abel dio ofrenda voluntaria. Ofrenda. Y tenía 3 requisitos. Importante la ofrenda de Abel. La gente dice, no, es que eso es de la ley. Mira, antes de la ley, se pedía el 10%. ¿Sí? En el tiempo de la ley se pedía más del 10%. Y en el tiempo de la gracia, dice la Escritura que la gente traía todo lo que tenía y se lo ponía a los pies de los apóstoles. Ahora, yo te pregunto, ¿con cuál te vas a quedar? ¿Con el del 10% que está antes de la ley? ¿Con más del 10% que era de la ley? Porque ya te lo voy a explicar, que se daba más del 10%. Se daba el 23%. En el tiempo de la ley no se daba 10. Hay gente que anda medio loca, medio desentendida con esto. Se daba el 23%. Ahora, pero en el tiempo de la gracia, la gente daba todo. Ahora, yo pregunto, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con los 10 de antes de la ley? ¿Con los 23 de la ley? ¿O dar todo como se daba en el tiempo de la gracia? Porque yo digo que en el tiempo de la ley se daba el 23%. Si tú vas a la palabra, bajo la ley se daba el 10% para el sostén de los levitas. Y te voy a dar el pasaje. El 10% para el sostén de los levitas. Eso está en Deuteronomio 14:22. Se daba el 10% para el sostén del palacio del rey. Eso está en 1 Samuel capítulo 8. Y se daba el 3% para los pobres. Eso está en Deuteronomio 14 del 28 al 29. Se daba el 23 en el tiempo de la ley, no el 10. Pero eso te lo estoy diciendo. Ahora, había gente que tomaba los diezmos prestados. Eso en el tiempo de la ley. Tomaba los diezmos prestados. Entonces, Levítico capítulo 27, versículo 31 dice que si alguien lo agarraba, debía rescatar ese importe con un 20% más. Ahora, ¿te vas a quedar con la ley? El 23% se daba en la ley. Y el que lo agarraba tenía que añadirle la quinta parte, un 20% más, para rescatar, porque hay hermanos todavía en este tiempo de que los diezmos lo toman prestado. No me lo prestan. Bueno, puede agarrarlo, pero tiene que haber un rescate. ¿Sí? ¿Te das cuenta que en el tiempo de la ley es más del 10%?
Hoy te lo pude, por eso te lo dije en los pasajes bíblicos para que te des cuenta. El 23% se daba en la ley, 10 para los levitas, 10 para el sostén del palacio y 3% para los pobres. Pero en el tiempo de Malaquías, la gente se había olvidado de todo eso, de la ofrenda, del diezmo, y quería que la gente quería que Dios los bendijera, quería que Dios los honrara, quería que Dios los prosperara. Por eso Malaquías los exhorta, 7 exhortaciones. Y en este de último, que tiene que ver con finanzas, nosotros sabemos la bendición de ofrendar y de diezmar. La Biblia dice que aquellos que diezmaban, que ofrendaban, sobre todo que diezmaban, eso producía beneficio. Número 1, había alimento en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque se le llevaba el sustento al hombre de Dios, y el hombre de Dios se dedicaba al ministerio, al cual debía de apartarse, tomar sus días, tomar su tiempo para buscar de Dios, buscar revelación y darle alimento fresco, pasto fresco a su grey, a su gente. Por eso que el número 1, para que haya alimento en la casa de Dios. Número 2, para que se abran los cielos. Número 3, para que haya bendiciones hasta que sobreabunde. Número 4, para reprender el devorador. La palabra devorador viene del hebreo akal, con K de kilo. Devorador viene del hebreo akal, que significa el que se come tu fruto, el que se come tu finanza, el que destruye tu economía, el roedor de tus alimentos. Cuando tú diezmas, Dios quita al devorador. Repito, hay alimento en la casa de Dios, se abren los cielos, hay bendiciones hasta que sobreabunde, Dios reprende al devorador, no habrá esterilidad en tu casa, seremos bienaventurados y seremos tierra deseable. Todas esas bendiciones son para el que diezma, para el que ofrenda. Ya te expliqué, ¿no? O quieres el 10% del antiguo, quieres el 23%, o sea, el 10% antes de la ley, el 23% de la ley, o darlo todo como se daba en el tiempo de la gracia. Te dejo para que escojas, pues. Pero el que diezma, hay beneficio. Por eso Dios le decía, ¿cómo quiere que te prospere? ¿Cómo quiere que te honre? ¿Cómo quiere que te bendiga? Si tienes problema conmigo, ¿sí? Hay un cable pelado conmigo. Había situaciones apremiantes en el tiempo de Malaquías, en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Ageo. Y hoy mismo, en este tiempo, estamos sufriendo las mismas consecuencias producto de ese tipo de actitudes. 7 exhortaciones solamente da Malaquías, sin meterme con Ageo y sin meterme con Zacarías. Porque son los 3 profetas que tuvieron, son 3 profetas post exilio que tuvieron con el pueblo de Israel cuando construyeron de nuevo el templo. Y la gente lloraba porque no era el mismo templo, no se parecía en nada al templo de Salomón. Había descuido. Quiere que Dios lo prospere, quiere que Dios lo bendiga. Pero Dios dice, no hay honra, no hay temor, ofrecéis pan inmundo, no son agradecidos, no hay compromiso, son desleales y no son fieles en las finanzas. ¿Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas? Dios no hace excepción de personas. Dios bendice a aquel que se apegue a su principio, a su palabra, a lo que Él ha establecido, a lo que está escrito. Por eso que el diablo, cuando tentó a Jesús las 3 veces, Jesús siempre le respondía, escrito está. Escrito está. Lo que hoy te he dicho, escrito está. Ahora te das cuenta, porque hay mucha gente que no prospera. ¿En serio?
Hoy Dios con esta enseñanza te ha exhortado, pero ¿sabes lo que significa la palabra exhortación, no? La palabra exhortación significa es la acción de incitar a una persona a hacer o actuar de cierta manera mediante razones. Viene de la palabra griega paraklesis, que es un llamado al lado de alguien. Lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar. Eso es lo que significa exhortación. Permita al Señor que esto te dé gozo. Permita al Señor que esto te dé consuelo. Permita al Señor que esta palabra que hayas escuchado en esta noche te dé aliento y puedas obedecer a Dios. Esto es formando la mejor imagen.